Continuamos y es el momento de saludar a nuestro entrevistado en piso. Estamos en compañía de Pedro Ferreira, expresidente de la ANDE y experto en el ámbito energético. Ingeniero, muchas gracias por venir. Pero muchísimas gracias por la invitación y por esta oportunidad de estar hablando acá de todo lo que es energía y lo que tenemos ahora por delante en nuestro país. Ingeniero, hablamos del tema Itaipú. La cancelación de la deuda es prácticamente un hito para nuestro país. Bajo su análisis, ¿qué es lo más importante destacar sobre la cancelación de la deuda de Itaipú? Bueno, de que tenemos el grato placer de ser un país que posee la mayor productora de energía hidroeléctrica del mundo y somos propietarios del 50% de esa represa a través de la ANDE, que es la que tiene el capital del 50%, y es una represa sin deudas. O sea, totalmente con la deuda amortizada y por lo tanto se abre una gran oportunidad de aquí al futuro. Oportunidades primero hasta desde el punto de vista contable, ¿verdad? Porque el patrimonio neto de Itaipú en este momento, ¿cuánto debería de ser? Tiene unas pocas deudas más todavía y tiene un patrimonio neto que tendría que estar en el orden de 20.000 a 40.000 o 60.000 millones de dólares. ANDE es propietaria de la mitad de eso. Entonces, eso tiene un efecto patrimonial. Eso es cuestión de contabilidad, ¿verdad? Pero también significa, ¿verdad? Para la contabilidad de la empresa pública, un aval de la Gran 7, ya sea para conseguir préstamos o para cualquier cuestión que veamos acá en adelante. El efecto práctico más inmediato tiene que ver con el flujo de caja. Entonces, ahí la dificultad que hoy estamos teniendo es el tema de la tarifa que no está definida este año, por lo tanto no podemos ser precisos respecto a cuánto va a ser el flujo de caja que efectivamente va a entrar al Paraguay como un beneficio de parte de esta cancelación de la deuda. Pero sí sabemos cuánto se venía pagando de la deuda. En los últimos años se estuvo pagando alrededor de 2.090 millones de dólares al año. Entonces lo que nosotros podríamos estimar es que si somos dos países, mitad y mitad propietario de Itaipú, y en cualquier empresa, cuando hay un beneficio, se reparte paritariamente, entonces este 2.090 millones de dólares al año se puede convertir en más o menos 1.045, 1.000 millones de dólares al año de beneficio, sería lo justo que reciba el Paraguay. Un poco diferente a eso fue lo que planteó Brasil. Brasil planteó directamente, no, ya que se termina de pagar la deuda, que eso vaya al precio de venta de Itaipú, para la que era cuando eso Electrobras y para ANDE, con lo cual lo que pasa es que se reparte el beneficio por el precio del producto, lo cual no es normal en ningún negocio. Pero en ese caso el beneficio para el Paraguay sería el orden del 15% y el Brasil 85%. Puede ser en el futuro 80, 80-20, 75-25 de a poco, ¿verdad? Pero en síntesis el beneficio va primero mayoritariamente a Brasil, por eso es que así lo plantea Brasil. Y eso implica para el Paraguay un beneficio de aproximadamente 300 millones de dólares al año. Entonces hay una gran diferencia entre 1.000 millones de dólares al año y 300 millones de dólares al año. Si a eso le sumamos la expectativa interesante que hay, porque ahora Lula vuelve a ser presidente de Brasil y Lula había firmado un acuerdo con el presidente Lugo en el 2009, donde, entre otras cuestiones, hablaba de tres cosas muy importantes. La transparencia en el manejo de los fondos en Itaipú, la posibilidad de nosotros de entrar en el mercado brasilero, cuando eso decía en 3 meses, pasaron 13 años, y a partir del 2023 que inclusive nosotros podamos reexportar esa energía a otros países. De ese combo de cosas que está firmado y que es válido, nunca hubo ningún tipo de documento en contra, entonces nosotros podemos mirar con una expectativa favorable qué es lo que puede ocurrir de acá en adelante. Para ser bien claro, no hay nada negativísimo que pueda ocurrir, porque la discusión con el Brasil es sobre beneficios. No es que ellos están queriendo sacarnos y vamos a perder algo. Lo que los paraguayos pensamos es, bueno, pasaron 50 años desde la firma del tratado y de sus anexos y ahora más que queremos ver el beneficio en nuestro bolsillo, ahora más que queremos ver una buena energía eléctrica y es nuestro anhelo, ¿verdad? Pero
en ningún caso de esta negociación va a resultar algo negativo para el Paraguay a priori, en la primera década al menos. ¿Qué es lo que estimo que debe hacerse? Para poder trabajar en forma responsable y también para dar lugar a los anhelos ciudadanos. Entonces, traje un par de diapositivas y por ahí se puede pasar, entonces voy a explicar. La ANDE ha expuesto en estos días una posición muy conservadora, que es la que está acá. Esta es una lámina de la ANDE, donde en la barra horizontal, ahí no se ve tan bien, ¿verdad? Pero son los años. A la izquierda es el año 2023 y ahí donde está la raya roja es el 2030, 2033 aproximadamente, y donde de todas maneras termina el gráfico a la derecha es el 2040 aproximadamente. ¿Qué es lo que dice y cómo piensa la ANDE? Que si nosotros seguimos consumiendo, si nuestra demanda sigue subiendo como anda subiendo, que es la recta, casi recta negra que está ahí, esa curva negra va a ir creciendo, 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 y la oferta energética de las hidroeléctricas de Itaipú, que es lo que está sombreado en verde, de Yacyretá, lo que está más claro, y Acaraí, lo que está en amarillo oscuro, resulta que es plano, no crece. Entonces, en algún momento dado de la siguiente década, dentro de 10 años, dentro de 12 años o menos, inclusive dentro de 7, va a suceder que nosotros vamos a agotar nuestros recursos hidroeléctricos disponibles hoy. ¿Qué es lo que significa eso en la práctica? Que un día de enero probablemente va a ser unas cuantas horas, en el primer año unas pocas horas, cuando nosotros prendamos todo nuestro aire acondicionado y todas las fábricas produzcan a full, en el momento que todo confluencia, los 7.000 megavatios que tiene Itaipú, que son paraguayos, de los 14.000, más los que tiene Yacyretá, más los que tiene Acaraí, no va a poder ser suficiente para abastecer nuestra necesidad como país. Y lo triste de ese momento es que nos vamos a volver importadores de energía eléctrica. Entonces, por un lado es importante tener un destino múltiple a este beneficio que vamos a tener. Creo que la gente tiene que sentir en su bolsillo. Si nosotros le decimos al pueblo paraguayo, después de 50 años de la firma del Tratado de Itaipú, sabe que no hay los beneficios y como que nos va a trabajar hasta la autoestima. Entonces, sobre todas las personas que están por debajo de la línea de pobreza o cerca de la línea de pobreza, esto tiene que llegar a los hogares paraguayos para que el pueblo paraguayo vuelva a confiar en el Estado paraguayo, para que quiera pagar sus impuestos, para que vea diferente nuestro futuro, para que no sea una cuestión teórico de la gente que aprovecha grandes bloques de energía eléctrica. Entonces, esa es la primera parte. Y la segunda parte, que tiene que haber un segundo bloque, tiene que ver con eso que está en la gráfica. Si nosotros, y si puede pasar la siguiente lámina, si nosotros nos trancamos ahí y vamos a tener un invierno energético a partir de dentro de una década, nosotros vamos a usar todo nuestro potencial y después nada. ¿Qué es lo que nosotros planteamos? Es que se traigan más industrias que generen empleo digno, que generen empleo decente. Entonces esa curva negra que estamos hablando de la demanda tiene que subir más todavía para poder aprovechar para el país la energía de la hidroeléctrica. Pero no traer y derrochar, sino traer y a la vez condicionar que parte de la ganancia haga que se eleve la oferta de energía, haciendo un plan inclusive más agresivo que el que dice la ANDE. La ANDE, esa parte que está marcada en amarillo, más claro, dice PMG, dice ahí. Es el plan maestro de generación para lo cual la ANDE está pidiendo o está requiriendo más de 2.000 millones de dólares aproximadamente. Lo que nosotros pretendemos es que a los que vengan a instalarse en el Paraguay, ya sean industrias y mucho más si es electrointensiva, se le diga, ok, usted va a pagar 40. De ese 40, 15 a generación nueva. Entonces, dentro de 3 años, en realidad vos no estás consumiendo ya la energía de Itaipú o de Yacyretá y agotando los recursos para los que hoy en día son jóvenes, sino que estás usando la propia
en la propia energía que se genera con paneles solares o con otro tipo de generación nueva, renovable, de manera tal de que nosotros podamos decirle a los jóvenes, a los niños, la actual generación de paraguayos se aprovechó de Itaipú, pero a la vez dejó una riqueza en el sentido de generación eléctrica renovable que también va a hacer que esto se prolongue por 40 o más años de acá en adelante. Eso es lo que creemos que tiene que hacerse. A la vez, tiene que, por eso hablé de 3 bloques. Primero, una parte del beneficio al bolsillo de las personas. 2, una parte del beneficio para generar nuevas fuentes de energía eléctrica para el futuro. Y 3, las políticas públicas. ¿Qué son las políticas públicas? Voy a citar 3 que a mí me parecen mínimas que hay que hacer. Primero, la calidad en el servicio eléctrico. De balde nos sirve a nosotros que alguien nos baje la tarifa a 20.000 guaraníes y después se nos queme un electrodoméstico que vale 500.000. O sea, eso tiene que mejorar. De balde sirve que tengamos un mal servicio eléctrico y le querramos convencer a un industrial que venga a establecerse en nuestro país y resulta que te dice, sí, pero se me corta la luz cada rato. Yo necesito una estabilidad, una calidad de la energía eléctrica. Entonces, esa es la primera política que tenemos que meterle duro y vamos a ganar todos. La segunda tiene que ver con la utilización de la energía eléctrica en vez de todo lo que tenga que ver con gas, con hidrocarburos. Tenemos que hablar de movilidad eléctrica, tenemos que tener más autos eléctricos, más motos eléctricas, tenemos que tener tren eléctrico, subterráneo eléctrico, buses eléctricos, de manera tal que los ciudadanos se puedan desplazar no utilizando hidrocarburos, que son bienes importados, sino usemos nuestra energía para movernos. Y la tercera política pública del sector energético que me parece mínima es el hecho de que nosotros podamos darle un impacto al agro en el sentido que tenemos agua y tenemos energía eléctrica. Casi no hay ni un país renovable, casi no hay ningún país que tenga esa mezcla. Y tenemos gran parte de nuestro territorio que eventualmente está con problemas por el cambio climático, por lo que se viene, por los extremos, por mucha sequía. Y nosotros entonces tenemos la posibilidad única de invertir en eso y elevar el Producto Interno Bruto, tanto del sector agrícola como ganadero, de todo el sector pecuario, de manera tal de que nosotros podamos aumentar el Producto Interno Bruto del Paraguay y de esa manera tener mayores beneficios a largo plazo. Eso es más o menos lo que se tiene que hacer con el dinero. Y recordemos algo que dijimos más temprano. Dentro del acuerdo Lugo-Lula, y debería estar en todas nuestras políticas de Estado, está el tema de la transparencia. Cualquiera que sea lo que se vaya, el monto que se vaya a conseguir ahora como beneficio para el Paraguay, sea 300 millones, 1.000 millones al año o más, lo que nosotros tenemos que pugnar, que hacer fuerza es para que esos fondos se usen en forma transparente, porque el Paraguay no necesita más personas ricas que a la vez tengan un componente de corrupción. Nosotros necesitamos buenos ricos, gente que sea emprendedora, gente que sepa competir. Entonces necesitamos que todo ese dinero se use en el presupuesto general de gastos de la nación, que no se trate entre 4 paredes en Itaipú, que vaya al presupuesto general de gastos de la nación, que si hay una obra que hacer, vaya por los concursos establecidos en la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, que no se vaya a hacer ninguna compra directa, que todo se haga a través de los organismos del Estado creados para el efecto. Doy un ejemplo. Itaipú haciendo una escuela. No estoy en contra que los fondos de Itaipú se usen para una escuela, pero la escuela debería de hacerla el Ministerio de Obras Públicas, si se quiere que haga el Ministerio de Obras Públicas o el Ministerio de Educación, y los fondos le provee Itaipú, le dice cuánto va a salir tu escuela, y va a salir 10 millones de dólares. Muy bien, hagamos un convenio, se hace el convenio por 10 millones de dólares, le da el dinero, se hace la rendición de cuentas, y el ministerio, conforme a sus prioridades y conforme a lo que son sus políticas, entonces hace.
No es que se va alguien y gasta ahí, y a este intendente le doy, a aquel intendente no le doy porque no es de mi partido, porque esto y aquello. Entonces se usa en forma más eficiente y coordinada. Si se va a hacer un pozo artesiano, hoy en día en el Paraguay hay por lo menos 15 instituciones públicas que hacen pozo artesiano. Entonces tiene que coordinarse mejor. Entonces las instituciones que ya están son las que tienen que llevar a cabo esas obras. La ANDE en el año 2009, 2010, todas las obras que hizo con fondo Itaipú, Itaipú le envió la plata y la ANDE hizo licitaciones públicas y así se usó. O sea, esto se puede hacer. Lo que pasa es que no se quiere hacer. Por eso es que creo también de que de acá al 30 de abril, que es un periodo muy reducido, tendríamos que tratar de hacer fuerza para que salga una legislación que le obligue a quien sea que gane las elecciones el 30 de abril a que estos fondos de Itaipú entren en el presupuesto general de gasto de la nación y a la vez esos fondos sean y toda la información de Itaipú sean totalmente transparentes. El que gana las elecciones después cambia de parecer. Entonces necesitamos que esto sea una ley de ser posible en poco tiempo.